Existen más de 7.000 millones de personas en este mundo y cada uno es diferente en muchos aspectos, pero hay una pequeña cantidad de individuos que son realmente únicos por sus singularidades y particularidades, lo que los hace sobresalir de los demás. En este video conoceremos a algunos de ellos. Pero antes de empezar, suscríbete al canal activando la campanita, dale like y comparte el video con tus amigos. Valeria Lukyanova. Esta mujer extraordinaria, conocida también como la Barbie humana, nació en Odessa, Ucrania, y como ya lo pueden apreciar, tiene un gran parecido al de la muñeca famosa. Para lograr este aspecto, ella usa lentillas de color celeste o azul, un maquillaje complejo y además se realizó un aumento de busto. Y aunque ella asegura que esa fue la única cirugía que se hizo, muchas personas creen que también se quitó un par de costillas para lograr esa cintura tan delgada. Su apariencia la ha convertido en blanco de críticas, pues muchos consideran que su obsesión por parecerse a la muñeca es consecuencia de perturbaciones mentales y un ejemplo de los efectos negativos de la cosificación promovida por los medios televisivos y la internet. Ella saltó a la fama cuando ganó el concurso de belleza internacional Señorita Corona de Diamantes del Mundo, donde cualquier chica podía participar, ya que las reglas del certamen no prohibían la cirugía plástica. Después de su victoria tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación rusos. Actualmente vive en Cancún, México, casada con un predicador esotérico y misticista, donde se dedica al modelaje, al canto y a escribir libros sobre temas místicos y espirituales. Ekaterina Lisina. Es una modelo rusa conocida mundialmente por conseguir 2 marcas en el libro Guinness de los Récords. Una por poseer las piernas más largas, con 1,33 m de longitud, y otra como la modelo más alta, con 2,6 m de altura. Nacida el 15 de octubre de 1987 en Penza, Rusia, Ekaterina Lisina es una jugadora de básquetbol que junto a su equipo de baloncesto femenino obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. Hoy en día cambió el deporte por el modelaje y le va bastante mejor, quizás porque, según sus propias palabras, ella soñaba con ser modelo profesional desde sus 15 años. Y claro, debido a su altura y sus largas piernas, ha ganado notoriedad mundial. Ekaterina proviene de una familia de altura. Sus padres y hermanos también son muy altos. Sin embargo, sus más de 2 metros de altura y su talla de calzado de 47 le han traído complicaciones. Ella confiesa que a veces se le dificulta encontrar ropa adecuada, en especial los pantalones, y sus viajes en avión y en coche no suelen ser los más cómodos. Mehmet Özürek, el hombre con la nariz más grande. Este ciudadano turco es el poseedor de la nariz más grande del mundo, verificado oficialmente por los Guinness Records, con unos 9,5 centímetros de longitud entre el puente y la punta de la nariz. Es por eso que este hombre sexagenario está orgulloso de su récord, a pesar de que muchas veces tener la nariz enorme le ha traído problemas en sus relaciones con los demás, pues cuenta que en su infancia sufría bullying por su enorme nariz. Pero hoy en día es un residente feliz de su localidad, cuenta con muchos amigos, los cuales de vez en cuando aún lo molestan con chistes sobre su nariz. Nilansha Patel, la Rapunzel de la vida real, que por su larga cabellera se ha hecho merecedora de un récord Guinness. Esta jovencita carismática nacida en la India es la mujer con el pelo más largo del mundo. Desde el 29 de julio de 2020, con 2 metros de cabellera, la joven batió su propio récord, superando en 10 centímetros el anterior, siendo esta la segunda vez que se supera a sí misma. Algo que logró con mucho empeño, pues no se corta el cabello hace 10 años. Ella cuenta que debe tener mucha dedicación para conservar su cabellera. Se aplica muchos productos caseros, aceites capilares artesanales y además se cepilla el cabello continuamente. Este logro le ha permitido pasar de ser una curiosidad local a una celebridad internacional, pero también le ha traído consecuencias. Debe soportar un enorme peso y siempre es molesto evitar que su larga cabellera toque el piso constantemente. Sion Clark, un luchador de Ohio, Estados Unidos, que es un verdadero ejemplo de constancia y coraje. Un trastorno genético provocó que creciera sin sus extremidades inferiores,
Cuando era tan solo un bebé, fue diagnosticado con el síndrome de regresión caudal, la cual afectó el desarrollo de su columna vertebral. Desde muy pequeño creció en casas de acogida junto con otros niños desamparados, que a menudo se burlaban de él por no tener piernas. Sin embargo, su destino cambió cuando al cumplir 8 años fue adoptado por la familia Clark. Es así que desde esa edad decidió seguir el ejemplo de su madre adoptiva, quien fue una atleta en su juventud, y decidió dedicarse de lleno a la lucha profesional. Y aunque los años que pasó en la escuela fueron tormentosos por las burlas que recibía por su condición, todos sus esfuerzos empezaron a rendir frutos cuando ingresó a la universidad, donde empezó su carrera profesional en la lucha. Al graduarse, quedó dentro de los 8 mejores atletas universitarios de lucha libre de todo Estados Unidos. Quizás es por eso que su máxima es: no hay excusas. En 2018, la compañía Netflix estrenó un documental de corta duración sobre su asombrosa vida. Actualmente sueña con ser parte del equipo olímpico de los Estados Unidos y ser uno de los mejores luchadores del mundo. Joan Herong es una famosa cosplayer china, a quien le gusta lucir caracterizada como sus personajes favoritos. Además, también le gusta participar en las luchas virtuales de sus personajes. Y aunque en la vida real esta señorita ejerce como médica, dedica lo que le queda de tiempo a su pasión. En los últimos años, esta señorita ha cobrado notoriedad por su gran parecido a Chun-Li, la luchadora emblemática del videojuego Street Fighter, la cual representa muy bien, pues en su tiempo de ocio se dedica al culturismo y las artes marciales para parecer mucho más a su personaje. Desde que se inició en el culturismo, Joan Herong cuenta que le ha puesto más empeño a sus metas, tanto así que participó en muchos concursos que ganó. Incluso desarrolló un programa de entrenamiento especial solo para ella. En una entrevista, esta cosplayer china mencionó que no tiene intención de dejar las artes marciales ni el culturismo. Sin embargo, debido a su profesión, debe acudir a los llamados y estar siempre a disposición de estos. Hiro Onoda. Este valeroso hombre japonés es conocido como el último soldado de la Segunda Guerra Mundial en rendirse. Pertenecía a una pequeña unidad japonesa que quedó varada en la isla de Duvan, en Filipinas, en medio del avance de las tropas aliadas. Sus órdenes eran explícitas: no rendirse nunca o de lo contrario suicidarse. Y eso es precisamente lo que hizo. Escondido en medio de la jungla, no sabía que la guerra ya había concluido hace muchos años atrás. Fue encontrado en 1974 por unos lugareños de la región. Ya noticiado de los acontecimientos, al año siguiente decidió seguir a su hermano Tadao y se mudó a Brasil, donde su principal ocupación fue la de criar ganado en el estado de Mato Grosso del Sur. Regresó a Japón después de varios años, en 1984, donde se valió de su experiencia para organizar campamentos y enseñar técnicas de supervivencia. Nia Kim Gatwich es una modelo sudanesa de 27 años de edad, que sorprende especialmente por su hermosa piel oscura. De hecho, es reconocida como una de las modelos con las pieles más oscuras del mundo. Tanto así que recibe el sobrenombre de Queen of Dark, lo que le dio gran reconocimiento y fama. Tuvo una infancia muy dura. De niña tuvo que criarse como refugiada en campamentos de Sudán y Etiopía. Cuenta que siempre estuvo orgullosa de su piel oscura y de su legado cultural del sur de Sudán. Cuando su familia decidió emigrar a los Estados Unidos, cuando ella solo tenía 13 años, su apariencia diferente la hizo objeto de burlas y abusos. Llegaron a proponerle que se blanqueara la piel, algo a lo que afortunadamente no hizo caso alguno, y hoy en día se dedica exitosamente al modelaje de alta gama. Alison Gormley es una mujer norteamericana con un raro desorden hormonal, la cual hace que le crezca vello facial en abundancia. Fue en su pubertad cuando empezó a notar su peculiar condición. Desde entonces, Alison se rasura constantemente para evitar las burlas de sus compañeros y amigos. Hasta que en el año 2014, animada por su esposo, decidió dejar crecer su vello facial. Desde entonces, menciona que su vida ha mejorado, ya no se encuentra más reprimida y goza de una vida plena. Es más, en el año 2018 se animó a participar en un concurso de barbones, donde compitió con decenas de hombres. Paul Carson.
fue un ciudadano común y corriente que residía en la ciudad de Madera, en California. Se hizo famoso en el año 2007 cuando los medios norteamericanos dieron a conocer su singular caso. Y es que Paul Carson vio progresivamente cómo su rostro fue tomando una extraña tonalidad azul debido al consumo de un brebaje hecho a base de plata coloidal. Su aspecto particular hizo que muchos lo compararan con el personaje de caricaturas Papá Pitufo, algo que se lo tomaba con mucho humor y gracia. Pero más allá de los chistes, su historia es trágica. Paul Carson sufría de un complejo caso de estrés, que le producía un severo caso de acné en todo su rostro, que empezó a acomplejarlo desde que tenía 43 años. Trató su caso con muchos remedios y fármacos, los cuales no le dieron resultado. Decepcionado por no encontrar tratamientos que dieran resultado, decidió probar con una sustancia que cambiaría su vida para siempre: un brebaje a base de plata coloidal. Años más tarde, él mismo reconoció que su escasa paciencia hizo que cometiera esta impertinencia, ya que con el paso del tiempo notó que su rostro comenzó a adquirir un tono azul bastante llamativo. Después de años de abuso de la plata coloidal, fue diagnosticado con argyria, una enfermedad donde la piel adquiere un pigmento azul platinado que es imposible de corregir. Vivió de esa forma hasta su fallecimiento por un paro cardíaco en el año 2013. ¿Y a ustedes cuál de estos personajes los impresionó más? Déjamelo saber en los comentarios. No te vayas sin suscribirte al canal activando la campanita. Deja tu like y si te gustó el video compártelo con más personas. Cuídate mucho y hasta la próxima.